El profesor José Seaba Serrate, especialista de mercados, quien tuvo oportunidad de exponer acerca de las perspectivas económicas internacionales y en especial la política monetaria de la Reserva Federal de Estados Unidos. Bienvenido, José. Gracias, José. ¿Cuáles fueron los temas que se trataron que tengo entendido fueron muy interesantes? Bueno, el tema central era la política monetaria no convencional y los riesgos de inflación en Estados Unidos. En el 2009, a mediados del 2009, hicimos una presentación en el SEMA sobre el mismo tema y estábamos retomándolo con la ventaja de tener ahora una perspectiva de más largo plazo. Es más, recuerdo, que inclusive quedé impresionado por esa presentación cuando mencionabas la capacidad instalada de la economía y cómo de alguna forma en ese momento pensabas que no había riesgo inflacionario por el gap entre el producto potencial y el producto real, ¿no? Tenés muy buena memoria, José. Se ve que prestaste atención. Muy bien. Yo creo que en el 2009 uno podía argumentar y el debate iba a ser más intenso. La ventaja de examinar el mismo tema hoy es que uno ya puede acreditar evidencia de que efectivamente ha sido así. No solo no ha habido un aumento de las tasas de inflación, sino que las tasas de inflación se han mantenido estables la mayor parte del tiempo y en estos últimos meses inclusive hay un proceso muy tenue de desinflación, es decir, de lecturas de tasas de inflación positivas, pero más bajas. De hecho, la Reserva Federal no solo no está alcanzando su objetivo de llevar la economía a pleno empleo, sino tampoco el otro objetivo que tiene por mandato, que es el de estabilidad de precios, definida como un objetivo de tener la inflación minorista al 2%. La inflación está más cercana al 1%, según la medición que hace la Fed, que al 2%. ¿Y cuál sería la lógica en ese contexto de el relajamiento, el hipotético relajamiento de la política monetaria de expansión? Bueno, la idea de la expansión cuantitativa o de estas políticas no convencionales tiene que ver con la gravedad de la crisis, con el agotamiento de las herramientas convencionales, básicamente la reacción bajando las tasas de interés, algo que funcionó muy bien en los 25 años anteriores, pero que en esta crisis que es tan profunda se agotó, en el sentido que la tasa llegó a el rango entre 0 y 0,25% y la Fed no ha querido ir más abajo. Es más difícil usar una tasa nominal negativa, tiene grandes complicaciones y la crisis seguía empujando y generando problemas muy serios, o sea que la tasa está en ese nivel cercano a 0 desde diciembre del 2008 y la crisis ha seguido erosionando y obligó a la Fed a poner en práctica otros instrumentos. Fundamentalmente, agotada, la capacidad de bajar la tasa, se ha tratado de trabajar por el lado de la hoja de balance, el tamaño de los activos y pasivos de la Reserva Federal. La Reserva Federal, en su enfoque particular, ha puesto mucho acento, aún antes de llevar la tasa en 0, en modificar la composición del crédito primario, es decir, de los activos de la Reserva Federal. Y acá ha ejecutado ya 3 programas que comúnmente se conocen como Quantitative Easing. El primero no tenía número, después vino el 2 y el 3. Estamos tratando de desarmar el tercer programa y eso ha llevado a un incremento en la cantidad de activos en cartera del Banco Central realmente muy agresivo. Uno puede pensar que el crédito primario antes de la crisis era un nivel cercano a los 800.000 millones de dólares, hoy estamos arriba de los 3.3 billones, o sea, 3.3 millones de dólares. El dinero emitido, digamos. No el dinero exactamente, sino yo te diría la hoja de los activos. En realidad todos los activos son 3.5 billones. Ha habido una gran expansión por ese lado con la idea de que esto pudiera traccionar más allá de una tasa que ya está en 0, fundamentalmente inyectando liquidez y retirando del mercado riesgo de duración expresado en la forma de bonos del tesoro, títulos hipotecarios. Y el punto acerca del oro, el hecho de que haya caído de precios, de alguna manera un anticipo de esta política. El oro de alguna manera fue una especie de aguijón que había cuando se debatía el uso de estas políticas, los riesgos de inflación, porque el oro parecía llevar el estandarte de aquellos que decían que esta política iba a generar problemas de inflación tarde o temprano, y el oro, más bien en su reacción, que era muy rotunda, parecía señalar que esto iba a ser muy temprano. El tiempo nos ha dado el beneficio de examinar claramente qué ha sucedido. Si uno mira las mediciones concretas de inflación, no existe ese problema. Como te decía antes, uno puede decir que la Fed ha evitado la alta inflación, la hiperinflación, que temían muchos, pero también el problema que la Fed temía, que era una caída de precios, una deflación, a la manera de Japón, que ha intentado y que ha sido el primero que estrenó estos programas en el 2001
y que todavía comenzó el año, por ejemplo, con una caída de precios, y aún hoy en Japón el nivel absoluto de precios es más bajo que el que regía en 1998. ¿Y te da la impresión de que Estados Unidos puede llegar a repetir esa experiencia japonesa? Yo creo que no, porque cuando uno compara y observa, digamos, las reacciones, no solo la política monetaria, no solo la política fiscal, sino básicamente la capacidad de las autoridades y del sector público y privado de abordar los problemas que desataron la crisis, uno ve una resolución en Estados Unidos mucho más rápida. Problemas bancarios, del desequilibrio en el sector de la construcción y en la vivienda, de los problemas en el sector automotriz. Uno ve hoy en día, cuando examina esos sectores que fueron claves en generar la crisis y en propagarla, uno ve una reconversión en Estados Unidos muy profunda. Si uno le suma esta transformación que ha sucedido también en muy poco tiempo en el sector de energía, uno ve una economía en Estados Unidos 5 años después de la caída de Lehman, que es muy diferente de la que había en ese momento, con una mejoría notable. Eso en Japón llevó muchos más años a alcanzarlo, y hasta te diría, en algunos aspectos ni siquiera hoy, habiendo iniciado la crisis japonesa en los años 90, ha sido resuelto. Así que en ese sentido creo la experiencia de Estados Unidos permite tener un pronóstico más alentador. ¿Y pensás que el dólar en ese contexto, sin ser futurólogo por supuesto y solamente como una opinión personal, va a tender a apreciarse, aún a pesar de que la política monetaria quizás no sea tan... Está el terreno, digamos, abonado para que el dólar se aprecie. Lo que falta es la apreciación del dólar contra una canasta amplia de monedas. Ha sucedido contra las monedas emergentes, porque claramente toda esta conversación que ha habido sobre las intenciones de la Reserva Federal de comenzar a disminuir el ritmo de compra de bonos ha generado salidas de capitales importantes en las monedas emergentes o en las monedas de países como Australia o Nueva Zelanda, que no son emergentes, son desarrollados, pero sí son muy sensibles a los precios de las materias primas. Ahí ha habido una apreciación muy fuerte del dólar, en rigor una devaluación fuerte de las monedas. Pero contra el euro, contra las monedas principales, esto puede suceder, pienso que va a suceder, pero concretamente no ha sucedido hasta ahora. Buenísimo. Muchas gracias, José. Muy amable por tu participación.